Hola queridos espectadores. En esta historia, Tran pone un somnífero en la bebida de James durante una fiesta de celebración y finge haber pasado la noche con él, enviando un vídeo a Deep. Dolida, Deep se marcha, mientras Tran cree haber ganado. Sin embargo, James descubre la verdad, expone a Tran ante los medios y busca a Deep para comenzar una nueva vida lejos del pasado doloroso. Finalmente, deciden irse juntos. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes. La sala de eventos de la empresa estaba llena de risas, copas tintineando y felicitaciones por doquier. El ambiente vibraba con energía positiva, acababan de cerrar un proyecto millonario que colocaría a la compañía en la cima del mercado. En el centro de todo, James, el joven y carismático CEO, sonreía con humildad mientras recibía abrazos y aplausos. Su liderazgo era admirado por todos, pero también era objeto de una obsesión silenciosa. Desde un rincón discreto del salón, Tran observaba cada movimiento de James con una mezcla de deseo y determinación. Era la contadora de la empresa, una mujer inteligente, calculadora, y por sobre todo, obsesionada con él. No soportaba verlo feliz al lado de Deep, la mujer a quien James amaba sinceramente. Esa noche, Tran estaba decidida a ejecutar el plan que había maquinado durante semanas. Vestida con un elegante vestido rojo, Tran se acercó a la barra con una actitud natural. Le pidió al bartender 2 copas de vino tinto, pero mientras éste se distraía atendiendo a otros clientes, sacó de su bolso un pequeño frasco y vertió unas gotas de un líquido transparente en una de las copas. La droga actuaría en cuestión de minutos. Con su sonrisa más encantadora, se acercó a James. «Felicidades, jefe», dijo con dulzura. «Este triunfo es gracias a ti. Brindemos». James, distraído por el bullicio y sin sospechar nada, aceptó la copa con una sonrisa amable. «Gracias, Tran. Por el futuro de todos nosotros». Chocaron las copas, y James bebió de un solo trago. Tran también bebió un poco, simulando naturalidad. Todo parecía normal, pero dentro de ella, la adrenalina corría como un torrente. Pasaron solo 10 minutos antes de que James comenzara a sentirse extraño. Le costaba enfocar la vista, su cuerpo se volvía pesado, y el calor lo envolvía de manera incómoda. Se sostuvo de una mesa cercana, pero sus piernas fallaron. Cayó sobre un sillón, desorientado y sudando frío. «James, ¿estás bien?», preguntó Tran, fingiendo preocupación. «No sé qué me pasa», murmuró él antes de perder el conocimiento. En medio del caos, ella actuó con rapidez. Avisó que James se había sentido mal y que ella lo llevaría a descansar. Nadie sospechó nada, pues ella era una empleada de confianza. Llamó un taxi y lo llevó a un pequeño hotel que ya había reservado previamente. La habitación estaba lista, las luces tenues, y todo dispuesto para su teatro final. Una vez allí, lo acostó en la cama, acomodó las sábanas y preparó su teléfono. Fingió haberse quitado parte de la ropa, se tumbó a su lado y activó la cámara. Grabó unos segundos cuidadosamente encuadrados, ella junto a James, aparentando que habían pasado la noche juntos.
Su rostro mostraba ternura, mientras él permanecía inconsciente. Al día siguiente, al amanecer, transseleccionó el mejor fragmento del vídeo, lo editó con precisión y lo envió directamente al teléfono de Deep. Con una sonrisa fría y triunfante, susurró para sí: «Veamos cuánto amor le queda después de ver esto». La mañana siguiente, el sol apenas asomaba cuando el teléfono de Little Deep vibró con una notificación. Todavía en pijama, se sentó en la cama, entrecerró los ojos y desbloqueó la pantalla. Lo que vio en ese momento le heló el alma. Un vídeo. En él, James dormía profundamente en una cama desconocida, con el torso desnudo, y a su lado Tran, sonriendo dulcemente, envuelta en una sábana blanca. El mundo de Deep se vino abajo en cuestión de segundos. Las manos le temblaban, el corazón le latía con violencia en el pecho. Volvió a reproducir el vídeo una y otra vez, buscando una explicación, alguna señal de que era falso. Pero no la encontró. Lo único que podía ver era la imagen del hombre que amaba profundamente en los brazos de otra. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Recordó cada promesa, cada caricia, cada palabra de amor que James le había susurrado. Todo había sido una mentira. Tan fácil había sido para él traicionarla. Sin esperar más, Deep se levantó. Guardó sus cosas en una maleta con movimientos torpes, entre sollozos. No escribió ninguna nota. No llamó a James. Solo se fue. Necesitaba escapar. De él, de la ciudad, de ese dolor insoportable que le quemaba el pecho. Mientras tanto, en su apartamento, Tran se servía un café con una sonrisa satisfecha. Sentada frente al ventanal, observaba el cielo despejado, como si anunciara su nueva vida. Ahora que Deep ya no está, por fin él será mío, murmuró, alzando su taza como si brindara consigo misma. Nadie puede competir conmigo. Estaba convencida de que su plan había funcionado a la perfección. La ausencia de noticias de James no la inquietaba, sabía que, al despertar, él no recordaría nada. Solo necesitaría un poco de tiempo, y su nueva realidad con ella terminaría por imponerse. Sin embargo, en ese mismo instante, James se encontraba en su departamento, completamente despierto, con el ceño fruncido y el rostro pálido. Algo no encajaba. El último recuerdo claro que tenía era haber brindado con Tran en la fiesta. Después, todo se volvía borroso. Una sensación de pesadez, mareo, y luego, nada. Miró su teléfono. Ningún mensaje de Deep. Eso ya era raro. Se levantó, revisó la ropa que llevaba puesta la noche anterior, buscó rastros de alcohol u otra sustancia. Algo en su interior le gritaba que debía investigar más. Horas después, mientras revisaba sus correos, encontró una copia del mismo vídeo que Tran le había enviado a Deep. Su sangre se congeló. Al principio, también quedó impactado. Pero después de observarlo detenidamente, notó detalles que no concordaban, su expresión estaba completamente inconsciente, sus labios entreabiertos, sin reacción alguna. Eso no era normal. No había conexión emocional, ni indicios de consentimiento.
James sintió un escalofrío. Un presentimiento oscuro lo envolvió. ¿Y si había sido víctima de algo más? ¿Y si todo era una trampa? En ese momento, la angustia por Deep se apoderó de él. Marcó su número varias veces, pero no hubo respuesta. Ella ya se había marchado. ¿Qué has hecho, Tran? Susurró con rabia. Decidido a llegar al fondo de todo, James llamó a su equipo de seguridad. Exigió el acceso a las cámaras del hotel, los registros del taxi, y comenzó su propia investigación. Y mientras la verdad se preparaba para salir a la luz, Tran seguía celebrando en su burbuja de mentira, sin saber que el castillo que había construido con engaños estaba a punto de derrumbarse. James no tardó en actuar. Con el rostro serio y el corazón dividido entre la rabia y la desesperación, se sumergió en la investigación. Pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde despertó, revisó los registros de entrada, habló con el taxista que lo llevó, y hasta solicitó un análisis toxicológico en secreto. Pieza por pieza, la verdad empezó a revelarse como un rompecabezas que encajaba perfectamente, pero no a favor de Tran. Las cámaras mostraban claramente cómo Tran lo sacaba de la fiesta inconsciente, cómo ingresaban al hotel, cómo ella firmaba en recepción usando su nombre y cómo él no reaccionaba en absoluto al entrar a la habitación. Las pruebas médicas confirmaron que había restos de sedantes en su sangre. Y para cerrar el caso, el archivo original del vídeo mostraba una edición. Tran había cortado los primeros segundos donde él claramente caía desmayado. James estaba furioso. No solo había sido drogado y manipulado, sino que además había perdido a Deep por culpa de una mentira monstruosa. No podía permitir que esa injusticia quedara en la sombra. Con determinación, organizó una rueda de prensa en la empresa. Toda la compañía, periodistas, socios y empleados estaban presentes. Subió al escenario, con un sobre en la mano, y miró al público con seriedad. Hoy no vengo a hablar de negocios. Vengo a contar la verdad. Y así, reveló todo, el plan de Tran, las pruebas, los vídeos, los análisis médicos. Cada palabra fue como una sentencia. Cuando presentó las imágenes de la cámara de seguridad, un silencio sepulcral llenó la sala. Todos miraron a Tran, que estaba entre el público, pálida, temblando, sin saber a dónde huir. Seguridad la escoltó fuera de la sala mientras las cámaras captaban su caída. Después de la conferencia, James no perdió más tiempo. Localizó a Deep, quien se había refugiado en una pequeña ciudad costera, lejos del bullicio, del dolor y de los recuerdos. Cuando la vio, su corazón latió con fuerza. Ella estaba sentada sola frente al mar, abrazada por el viento. Deep, susurró James al acercarse. Lo siento. No fue real. Fuiste engañada igual que yo. Pero no puedo vivir un día más sin ti. Ella lo miró, sus ojos aún llenos de heridas, pero también de amor. Yo solo quería paz, respondió con voz quebrada. Estaba tan rota, James. James se arrodilló ante ella. Entonces vamos a buscar esa paz juntos. Dejemos atrás todo esto. Vámonos de aquí. Comencemos de nuevo. En un lugar donde solo existamos tú y yo.
Las lágrimas de Deep rodaron silenciosas. Finalmente, asintió. Días después, ambos subieron a un avión con destino desconocido. Dejaron atrás una ciudad llena de traiciones, pero también de aprendizajes. Porque a veces, solo al borde del abismo, uno descubre quién realmente está dispuesto a saltar por amor.